A ver, hay nombres que te llenan la boca, ¿no? Pienso en, no sé, Alejandro, César, Arturo. Uf, sí, nombres de poder, de leyenda. Eso es, suenan a conquista, a ser el centro de la historia. El protagonista. Y luego pues hay otros nombres como Segundo. Que de entrada, seamos sinceras, suena a poco. Suena a no haber llegado el primero, ¿verdad? A premio de consolación. Pues hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que propone justo lo contrario. Exacto. Que la clave de todo, la fuerza, está precisamente ahí, en ese nombre. Hoy analizamos la figura de San Segundo, considerado el primer obispo de Ávila. Pero, y esto es importante, no lo haremos desde una crónica histórica, porque datos hay poquísimos. Cierto. Lo haremos a través de un texto interpretativo, muy simbólico, que lo que propone es que, para entender a Segundo, no hay que mirar sus logros, sino el significado profundo de su nombre. O sea que nuestra misión hoy es explorar el valor de lo que el texto llama la fidelidad cuando no se ocupa el primer lugar. Justo. Entender cómo una vida, bueno, aparentemente secundaria, sin grandes monumentos ni crónicas, puede ser en realidad la viga maestra que sostiene todo lo demás. Y para eso hay que situarse bien. El texto nos ubica en la Hispania romana del siglo I. Ojo, siglo I. Sí, esto no es la Edad Media, con la Iglesia ya establecida, ni mucho menos. Aquí, la norma, la ley, era el culto al emperador. Claro. Anunciar a otro rey o a otro señor que no fuera el César, vamos, no era una simple herejía. Era un acto de sedición política. Exacto. El martirio no era una posibilidad remota, era el desenlace más lógico. Ese es el tablero de juego. Entendido. Con ese contexto, que la verdad es que cambia bastante la perspectiva, vamos a ello. ¿Vamos? La primera idea fuerte que plantea el material es la forma en que Segundo llega. Lo describe como alguien que llega sin poder, sin protección, sin respaldo humano. Solo con la fe, una fe recibida. A mí esto de entrada me suena a debilidad, más que a estrategia. No sé, es que no le quedaba otra. Es una pregunta muy pertinente. Y el texto responde a eso diferenciando dos verbos clave: organizar y permanecer. A ver, Nuestra mente, cuando oye fundar una iglesia, piensa en organizar, ¿no? Crear estructuras, construir templos, nombrar cargos. lo normal, sí. Mucho más exigente, simplemente permanecer. Permanecer. Sí, sembrar algo muy pequeño y acompañarlo, protegerlo. Es como el que planta un árbol en un secarral, no estás pensando en montar un aserradero solo. En que no se muera la primera noche. Exacto. Esa es la imagen, perfectamente. El texto insiste mucho en que su trabajo era aceptar que tal vez él nunca vería los frutos. Uf, qué duro eso. Su tarea era cuidar una semilla naciente, vulnerable, expuesta. No era una fe triunfante, era una fe frágil, que podía desaparecer con un simple pisotón del poder del turno. O sea que su labor no era la del arquitecto que inaugura el edificio. No, para nada. Era la del vigilante que pasa la noche a la intemperie para que no se apague una pequeña hoguera. Y es ahí donde el material lo conecta con una experiencia que, pensándolo bien, es muy actual. Totalmente. Cita una sensación que describe como trabajar por algo que no sabes si permanecerá, servir sin garantía de continuidad. A eso el texto se atreve a llamarlo la santidad de lo incierto. La santidad de lo incierto me gusta. Claro, es que es una idea que choca frontalmente con nuestra cultura del resultado inmediato, ¿no? De las métricas, del feedback constante. Sí, hoy si algo no tiene un resultado visible y rápido se considera un fracaso. Pues este texto, en cambio, propone que el valor no está en el éxito final, que a lo mejor ni llegas a ver. ¿Y dónde está? Está en la fidelidad al proceso, en el simple pero heroico acto de permanecer cuando todo te invita a abandonar. Me recuerda mucho al trabajo de los pioneros en cualquier campo. Pienso en, no sé, los científicos que dedican su vida a una investigación fundamental. Que luego otros usarán para ganar el Nobel. Eso es. O los desarrolladores que mantienen librerías de código abierto, que son la base invisible de aplicaciones millonarias. Es ese trabajo fundacional que nadie ve. Es un paralelismo perfecto. Es la santidad de la infraestructura, del cimiento. Y ese cimiento, en el caso de Segundo, tuvo un coste altísimo. Claro, porque permanecer en un entorno tan hostil como el que describías no podía acabar bien. No. Y efectivamente, el texto nos cuenta que su vida termina en el martirio. Pero me llama la atención cómo lo presenta. ¿En qué sentido? No es el mártir que busca la muerte con un gesto grandilocuente, ¿sabes? No, para nada. El texto lo enmarca como una consecuencia, no como un objetivo. Ah, La frase que usa es que
No huyó, no renegó, no negoció la verdad para protegerse. El martirio es, sencillamente, el precio de su coherencia. El resultado de haber vivido entregado hasta el final. Exacto. Y justo ahí el documento nos regala una de sus frases más potentes, por lo humana que es. La tengo aquí delante. No fue perfecto, pero fue fiel. Es brutal, ¿verdad? Es que desmonta toda la mitología del santo como una especie de superhéroe sin fisuras. Le devuelve la humanidad. Totalmente. Sugiere una santidad mucho más cercana, más posible. La fidelidad no es un expediente impecable, Es una dirección mantenida a pesar de los bandazos, de las dudas. de las imperfecciones. Pero ojo, lo que plantea el texto a continuación es casi más provocador, ¿Aún más? porque tras esa muerte violenta no llega la gloria, llega el olvido. Siglos de silencio, pocos datos, un nombre apenas pronunciado. Así lo describe el texto. Es que, desde una perspectiva pragmática, su vida parece un fracaso. Claro, te juegas la vida por una causa, te matan, y durante siglos apenas nadie se acuerda de ti. ¿De qué sirvió entonces esa fidelidad? Y justo ahí, cuando formulas esa pregunta, el texto lanza su idea más radical. A ver, Cito textualmente: la fidelidad no necesita ser recordada para ser verdadera. ostras. Es una afirmación que dinamita nuestra obsesión por la marca personal, por dejar un legado, por tener una placa con nuestro nombre. Espera, vamos a detenernos aquí porque esto es muy importante. Es una idea que va completamente a la contra de la cultura actual, Totalmente. donde si algo no está en Instagram, parece que no ha ocurrido, donde todo el mundo busca construir un legado digital. El texto nos dice que el valor de un acto no depende de su publicidad. Exacto. Nos obliga a preguntarnos si hacemos las cosas para que se sepan o porque creemos que deben ser hechas. ¿Ya? El valor de la entrega de segundo, según esta interpretación, es intrínseco. No depende de que se escribieran crónicas sobre él. Y la prueba, según el texto, es que Es que, aunque su nombre casi se borró, la semilla que plantó, esa pequeña comunidad de fe, no desapareció. Germinó de forma subterránea. la obra permaneció, aunque el autor fuera anónimo durante siglos. Eso es. Esto propone una visión de la historia no como una sucesión de grandes nombres, sino como corrientes subterráneas, ¿no? Como un micelio que se extiende bajo tierra y que solo de vez en cuando saca una seta a la superficie. Fama. No buscaba el copyright. Para nada. Pero, claro, la historia a veces es irónica. Y la memoria, aunque tarde, regresa. Y ese es el siguiente punto del material, que a pesar de los siglos de silencio, llega un día, cada 2 de mayo, en que la Iglesia vuelve a decir su nombre. La memoria regresa. Pero de nuevo, la interpretación que se nos ofrece no es la de una celebración triunfalista. No se celebra una conquista. El texto dice que se celebra una vida que sostuvo el inicio. Sostuvo el inicio. Es un acto de memoria que, en lugar de mirar al frente, a la victoria, mira hacia atrás, a los cimientos, y dice gracias. Es el reconocimiento a quien estuvo ahí cuando no había nada y todo era incertidumbre. Sí, Hay una frase que me ha encantado. Esta fe fue cuidada por alguien antes de nosotros. es un buen recordatorio. Es un antídoto contra la soberbia de creernos el ombligo del mundo o los fundadores de todo. Y con ese acto de memoria llegamos al núcleo de todo el argumento, al punto que lo conecta todo, El nombre. el nombre, porque, como decías al principio, segundo suena a poco, suena a secundario. Me sigue sonando extraño, sí. ¿Por qué celebrar a alguien cuyo propio nombre parece colocarle en un segundo plano? Si fue el primero en llegar, ¿por qué no se llama primero? Es contraintuitivo. Aquí es donde el texto hace su jugada maestra. Se detiene en la etimología latina del nombre, secundus, Vale. y aclara que aunque nosotros lo asociemos a un número de orden, su significado original es otro. No significa el segundo en importancia. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué significa? Secundus viene del verbo secor, Secor. que significa seguir. Por tanto, secundus es el que sigue, el que acompaña. O sea que... De repente, el nombre ya no es un rango, es una descripción de su misión. Un momento. Su vocación no era liderar desde el frente, sino acompañar desde el lado, sostener el camino. Justo eso. Su nombre no era un puesto en el podio. Era su descripción de trabajo. Su misión era literalmente ser el que acompaña. Lo cambia todo. Es que lo cambia todo. Convierte un nombre que hoy nos parece casi peyorativo, nadie llama a su hijo segundo, en el corazón de su identidad. El texto lo llama una vocación escondida. El llamado no a brillar, sino a sostener. No a ser protagonista, sino a asegurar que la historia pueda continuar.
Y así, la vida de Segundo ya no es la de un personaje secundario, sino el arquetipo de una forma de vivir esencial, aunque a menudo invisible. La paradoja es increíble. Alguien cuya vocación era no ocupar el primer lugar es recordado precisamente por ser el primero en ser fiel a ese lugar secundario. Y es su nombre, el que acompaña, el que se sigue pronunciando 2000 años después. Por eso el material concluye que su historia es una historia dentro de una historia más grande. Exacto. Su vida solo cobra sentido como parte de esa corriente que él ayudó a custodiar. No es el río, es una de las fuentes que lo alimentan. Bueno, hagamos un breve resumen de este recorrido. Hemos partido de un nombre, Segundo, que parecía modesto, casi una anécdota. Sí, Y a través del análisis de este texto, hemos descubierto una reflexión profundísima sobre la fidelidad, el valor del trabajo invisible. y la importancia de los roles que lo buscan el protagonismo. No es la historia de un héroe de primera plana, sino del poder de quien sostiene los comienzos. Exacto. La gran aportación de este material es que nos obliga a reajustar nuestra mirada, a valorar la constancia silenciosa, el compromiso sin garantía de recompensa. Y la fuerza de quien ocupa su lugar, aunque no sea el de la estrella. Es un recordatorio de que los cimientos, por definición, no se ven, pero son los que evitan que todo se venga abajo. Y como suele ocurrir en estos análisis, esto no termina con una conclusión cerrada, sino que deja preguntas en el aire. Preguntas que plantea el texto y que creo que vale la pena que nos hagamos. Nos interpelan directamente. Por ejemplo, ¿dónde se está sembrando hoy sin ver frutos? ¿O en qué fidelidades discretas y anónimas se está sosteniendo nuestro mundo, nuestras empresas, nuestras familias? Son preguntas que sacan la historia del siglo I y la traen a nuestra oficina, a nuestra casa. Propio lugar, aunque no sea el más visible, es necesario. Para terminar, el documento cierra con una pequeña anotación en latín, un memorandum itinereis. Que me parece el broche de oro. Adelante, léelo. Dice, datum in itinere fidei, die non affinem sed ad initium die sanctitatis. Que se traduce como, Dado en el camino de la fe, no como término, sino como inicio del camino de santidad. no como un final, sino como un comienzo. Justo. La historia de Segundo y la fidelidad que encarna no es una meta a la que se llegó, sino un punto de partida, un modelo para el camino que sigue. Exactamente. Es la idea final. La verdadera fidelidad no es la que cierra una historia, sino la que hace posible que la historia de otros pueda empezar.